Estamos resolviendo el examen de selectividad de matemáticas 2 de Extremadura del año 2020 y vamos por la parte de análisis, por el bloque de análisis. Lo vamos a dividir en dos trozos, uno relativo a las derivadas, otro a las integrales. Vamos a resolver la pregunta 5, que es pues, de esta primera parte del bloque de análisis, que es relativo a derivadas. Dice, estudia la monotonía y los extremos relativos de la función f de x igual e elevado a x, x cuadrado menos x más 1. Pues nada, monotonía y extremos relativos se hacen a partir de la derivada de la función, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Aquí tenemos e elevado a x factor común, pues nada, x cuadrado, 2x menos x sería más x y menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, la derivada vale 0 cuando esta expresión de aquí vale 0. El que quiera sacar una x factor común, que la saque. F' de x vale 0, si y solo si e elevado a x, x cuadrado más x vale 0. Entonces, como la exponencial nunca vale 0, tiene que ser 0 este polinomio. Este polinomio sacando x sería x por x más 1 igual 0. Entonces, o bien x vale 0, o bien x vale menos 1. Estos son los dos candidatos a extremo relativo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos? Pues para x0 tenemos que hacer f de 0 y para x igual menos 1 tenemos que hacer f de menos 1. Y eso es en la función original, ¿eh? La función original está aquí, elevado a 0 vale 1, 0, 0, 1, pues nada, 1 por 1, 1. F de 0 vale 1. Y ahora tenemos que hacer f de menos 1. Pues e elevado a menos 1 es e elevado a menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, y 1, 2, y 1, 3. 3 e elevado menos 1. 3 e elevado menos 1. O 3 partido e, como cada cualquiera, ¿eh? Esos son los candidatos. Vamos a estudiar la monotonía. En la recta del dominio, el dominio de esta función es todo R, porque es un polinomio por una exponencial. Por lo tanto, no tenemos ningún punto que no esté, donde no esté definida. Añadimos los candidatos extremos relativos, que son el 0 y el menos 1, y estudiamos el signo de la derivada en cada uno de los intervalos. Entonces, la derivada la tenemos por aquí, sabemos que la exponencial es siempre positiva, por lo tanto el signo lo marca el polinomio. Si sustituimos, por ejemplo, el 100, 100 al cuadrado más 100 es positivo, y el menos 100 al cuadrado es menos 10.000, menos 100 gana el cuadrado, es positivo. Por lo tanto, aquí que está el menos 100 y aquí que está el 100 es positivo. Si sustituimos menos 0,5, pues menos 0,5 al cuadrado es 0,25, menos 0,5 sale negativo. Por lo tanto, la función crece, decrece y tenemos todo lo que queríamos. La función crece de menos infinito a menos 1 y de 0 a más infinito, decrece de menos 1 a 0, tiene un máximo en menos 1, 0, y tiene un mínimo, en menos 1 era menos 1, 3 partido e. 3 e elevado a menos 1. Y un mínimo en el 0, 1. Y tenemos este apartado A del ejercicio 5. En el B nos dice, justifique si existe algún valor tal que f de x sea 2. Entonces, yo creo que esto lo podemos resolver muy fácil utilizando el teorema de Bolzano. Porque nos están diciendo que veamos si la función, que es la que nos dan en el apartado A, vale 2 en algún punto. Pues nada, yo el 2 me lo traigo restando, defino una nueva función que sea e elevado a x, x cuadrado menos x más 1, menos 2, y tengo que encontrar si existe un punto donde esta función valga 0. Entonces, si yo, como esto es una función continua, porque es una exponencial por un polinomio restando una constante, pues es continua, entonces el teorema de Bolzano me garantiza que si yo encuentro un intervalo donde la función tenga valores de signos opuestos en los extremos, pues la función cortará al eje de la x. Pues vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale f de 0. F de 0 hemos dicho que esto era 1 menos 1, 1 menos 2, esto de aquí era 1, 1 menos 2 es menos 1, y vamos a ver cuánto vale, por ejemplo, f de 1, que sería e, 1 menos 1 es 0, por lo tanto e menos 2, pero e, sabéis que es 2,70 y algo, por lo tanto esto es mayor que 0, esto es menor que 0, entonces el teorema de Bolzano garantiza que existe un c en el intervalo abierto 0,1, en 0,1,
tal que f de c vale, esto como aparece una raya voy a poner tal que f de c vale 0. Por lo tanto, f mayúscula. Si esta función se anula en algún punto en el intervalo 0,1, obviamente existe un punto en el intervalo 0,1 donde estos dos valores sean iguales. Por lo tanto, ya tenemos el ejercicio 5b resuelto, que la solución sería que sí, en 0,1. Y tendríamos este primer ejercicio del bloque de análisis. Tenemos que resolver el 6 también, que no es de derivadas, es de continuidad, pero bueno, vamos a meterlo también aquí. Dice, considere la función f de x, 1 menos x partido x con x distinto de 0 a x igual 0. Tiene un apartado A de continuidad y un apartado B de derivadas, de recta tangente. En el apartado A nos dice, estudie el valor de A para que la función sea continua. Pues como la función obviamente existe, sea continua. Bueno, esta función es una exponencial dividido x, es continua en todo r, menos en el 0, pero en el 0 no está definida, esto es constante en el 0, por lo tanto la función es continua en cualquier punto, menos en el 0, y tenemos que estudiar la continuidad en el 0. Continua en x igual 0, pues ya sabéis que el primer apartado es que existe f de 0, y existe f de 0 porque f de 0 vale a. Y ahora tiene que suceder que exista el límite cuando x tiende a 0 de la función, pues para eso hacemos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pero fijaros que a la izquierda y a la derecha del 0, que es este trozo, es lo mismo, ¿no? No tenemos inecuaciones, sino que tenemos aquí el igual a 0 contra el distinto de 0, por lo tanto a los dos lados del 0 la función es la misma, por lo tanto no necesitamos hacer esto, sino que podemos utilizar la misma función para el límite, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e elevado a x partido x, que esto es 0 partido 0, e elevado a 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, sustituimos la x por 0 es 0, por lo tanto regla del L'Hopital, límite cuando x tiende a 0, derivamos numerador, menos e elevado a x, derivamos denominador, 1, e elevado a 0 vale 1, menos 1 entre 1, menos 1. Entonces, la tercera condición para que la función sea continua en x igual 0 es que el valor de la función f de 0 que vale a, f de 0 que vale a, tiene que coincidir con el valor del límite cuando x tiende a 0 de f de x que vale menos 1. Por lo tanto, f continua en x igual 0 si a igual, hemos dicho, menos 1. El apartado A lo tendríamos, en el apartado B nos dice, calcule la ecuación de la recta tangente en x igual 1. La ecuación de la recta tangente sabéis que es y menos f de a por f, igual f' de a, f' de a por x menos a, donde a sería el punto donde estamos calculando, entonces en nuestro caso particular sería y menos f de 1, f' de 1 por x menos 1. Pues necesitamos f de 1 y f' de 1. F de 1 es sustituir en la función, que lo tenemos aquí. 1 menos e elevado a 1, 1 menos e, partido 1, pues 1 menos e. Y la derivada la tenemos que calcular. Estamos calculando la derivada en el 1, por lo tanto no nos tenemos que preocupar del caso x igual 0, nos quedamos solo con la derivada de aquí. 1 menos e elevado a x partido x vamos a calcular la derivada. Derivada del de arriba, menos e elevado a x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Si queréis simplificar, simplificáis. Si no, pues como lo que necesitamos es sustituir, pues sustituimos y ahorramos eso. Sería menos e, aquí sería menos 1 menos e partido 1. Entonces, menos e más e se va y menos 1 partido 1, menos 1. Y lo tendríamos resuelto porque nos venimos aquí a nuestra ecuación y tenemos y menos f de 1 es 1 menos e. Igual f' de 1 menos 1 por x menos 1. Y ahora esto de aquí, pues, estos son las cuentas
Y esto de aquí, pues si queréis, para terminar de simplificarlo, me lo voy a copiar aquí abajo. Esto lo podemos quitar, que no nos sirve para nada. Y esto, para terminar de simplificarlo, bueno, esta es la ecuación punto pendiente que perfectamente nos sirve, ¿eh? Igual menos x más 1, y esto pasa sumando, más 1 menos c. Pues sería menos x más 2 menos c, y igual menos x más 2 menos c, si queréis dar esta forma implícita, la forma explícita de la ecuación de la recta. Y tenemos el 6 resuelto. Esta es la primera parte del bloque de análisis terminado. En el siguiente vídeo ya nos centramos en las integrales. Si queréis comentar algo de esta parte, sois bienvenido a los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.